if that is the particular reason behind what they're doing here. The Paragon board, I was actually really excited to hear him talk about this. So he was talking about the fact that each board has a legendary node, which o sea, que cada uno le hace daño proporciona a su nivel. Claro, porque se balancea el nivel del bicho automáticamente, sí, muy loco. Lo que no entiendo de ahora es cómo pretenden que ese contenido se entretenga a larga de Honkai. No, Marvel, por favor. ¿Para cuándo el PNW? ¿Qué es el PNW, Lordex? Claro, creo que sí. Each particular board is basically built around that node, and that the nodes themselves are essentially better versions of legendary aspects with a lot of different supporting nodes to play into that. It's basically just like getting another piece of gear, but then offering some customization with el perfect new Lordex, ya. And which particular powers you take, and then you add the glyph system on top of that, where you're going to be putting these glyphs in, and then there's going to be a radius depending on the strength of the glyph, the rarity of the glyph. It just Paragon board system sounds a lot more interesting now. Lo vi, how it works and kind of how it functions towards player progression. Just a couple other notes here from the video that I wanted to touch on. At one point mentioned that Blizzard told him there was no best experience farming activity. Like when it comes to all the things you do in the endgame, everything is going to reward equal experience. Of course, as we know, that is never the case. The player base will find which activity gives the best experience per hour, even if it is just like 5 to 10% better than anything else, and that will be then considered the ideal level of experience farming. Just like in Diablo 3, you had like the chest farming, trying to get the bonus chest and the massacre bonus runs that you would do. There will be something that's, even if it's just slightly better than everything else, that players will figure out. We're going to find the efficiency, because that's what we do. So that is a bit of a recap, as well as expanding upon certain things, although I do suggest checking out Riker's... Bambusi, buenas noches, Bambusi, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Algún nombre que en el chat? Hay varios, Raúl, hay 3-4 puntitos. Pero el chibi borracho. Alguien para Puerta Cebra, el Yazahar, dice Lortex. Cervecita. Ahí, si alguien se conecta. Bueno, vamos a hacer una prueba como de audio. Video if you want to hear it straight from the source. Oddly enough, though, he didn't really touch on a few major endgame systems. Like, he didn't talk at all about World Boss farming. Maybe he zones, who knows. He didn't touch on Field of Whispers at all. He barely talked about Tree of Whispers. Today, that's how you get to see it. So I guess there's really not much I say about Tree of Whispers, because it is just a bounty quest. I wanted to hear more about World Bosses, and I definitely wanted to hear about the PvP Hatred, so I am hopeful that he makes a follow-up video talking and diving into some of the stuff as well, so long as Blizzard isn't preventing him from doing so, or maybe the build that he played didn't have it in it, didn't have those things, or he just didn't spend his time focused on those things, who knows. Anyways, let's move on to the next story. But first, a word from today's... No me vas a crear el te quiero mucho, pero no. Waded into the respec cost debate, discussing Blizzard's current philosophy. Lordex, Arnold, ¿cómo estás? Buenas noches, Arnold. Chicos, buen sábado para todos y para todas. Sea buen fin de semana largo. Gracias por estar apañando. Para que recién llega, chicos, estamos en Chupi Stream. Ok, lo empezamos recién, estaba tomando unos mates. Estoy por terminar mi primer vasito de Fernet, 60-40, así que ahí lo ven. Customize their character and explore and try different builds and fantasies and ways to play. Where we've landed on that is that earlier in the game, it is very cheap, basically to the point that it's essentially free to respec your character and change around your build and experiment what you do. And then when you get to the really late game, we do want you to start to optimize and focus on a build and focus on a real fantasy, so you have that identity of I am a werewolf druid or I am a blood casting magic necro. They keep talking about this fantasy stuff, and I just gotta tell you, I just really couldn't care less. I'm not interested in the fantasy of my spec and my build. I'm more into the fantasy of my class, and my class has all of these different possibilities, and I really would just love to have reasonable access to all of those possibilities and not be restricted because they want me to have a build fantasy that, you know, let's be honest here, a build fantasy that's just tied to whichever gear that I happen to get dropped, and then when I get a new piece of gear drop, I've got a new fantasy now, and now I want to go towards that fantasy, so I gotta farm for however many hours, although I don't want to lean into that too hard right now because we don't know how many hours, and that's something that really isn't likely to be settled until
Muy probablemente sea una cantidad de horas muy contundente. Lo que está diciendo acá el chabón, chicos, para que no lo sabes, es que el Diablo 4, los chabones de Blizzard, por algún motivo los desarrolladores decidieron ir por el camino de que una vez que llegas al nivel 50, es lo que hace el Paragon, digamos, ¿no? El tablón de Paragon, que es como lo adicional a la build de tu personaje, para que ya puedas hacer un poquito de theory crafting y armarte una build definitiva de la clase que quieras jugar y el rol que quieras cumplir. Lamentablemente, los chabones decidieron ir por el camino de que si vos querés cambiar cuando estás llegando al nivel 70, 80, 100, querés cambiar el camino que tomaste y querés cambiarlo completamente, hacerlo completamente distinto, te va a salir tan, pero tan caro en oro que no va a valer la pena. Es mucho más rentable simplemente crearte otro personaje de cero, esperar una temporada nueva, mejor dicho, crearte un personaje de cero y ahí cambiar la build. Y acá lo que dice el miembro de Butcher, de una forma, digamos, bastante fuerte, o sea, como enojado, digamos, medio como agro, es que le chupa la pija lo que ellos quieran. La idea es que la clase de él la pueda cambiar cuando él quiera y no tener que estar restringido a hacerse un personaje nuevo solamente porque le van a cobrar una fortuna de oro, va a tener que estar grindeando 10 horas para cambiarse la build. Pasa que acá entra, digamos, la famosa situación de si te doy la libertad de probar todas las builds posibles con la clase que te gusta de entrada, sin ningún problema ni ninguna limitante, vas a explorar todo el juego y no vas a querer jugarlo de vuelta nunca más. Rejugabilidad es otra restricción pensada justamente para que vuelvas a rejugar el juego en otra temporada y vuelvas a pagar el pase de batalla en otra temporada. Está todo arraigado con el sistema de monetización. Está todo pensado muy, pero muy cautelosamente. Cince querido, señor Cocker, buenas noches, ¿cómo le va? Dortex, Hernambla querido, buenas noches, buen amigo. Ah, mirá los miembros de Hernambla. Estoy clean de momento, Hernambla, no te voy a mentir. Bueno, destapó la primera latita de vodka y pomelito. Marvel, disfrutala. ¿Cuándo sale el Diablo 4? ¿Cuándo? ¿El 6 del 6 caído o el 2 del 6? Depende de la versión que te hayas comprado. Ya, eso es para la gente metaplata. Gera, no directamente plata como tal, A menos que estés hablando del mercado negro, claro. Chamito, ¿quién sabe si el día de mañana te lo clavan? De momento por lo menos no existe. Vortex se descontrola el cine Barbas. Marvel, es lo que yo decía, que para mí tendría que costar menos el oro cambiarte las para jugar la vuelta. Claro. Ojalá que no haya pase de batalla. Hofield ya está confirmado. ¿Jugarás la próxima beta? Arnold, voy a jugar la próxima beta, así es. Voy a jugar con un necromante en hardcore y voy a matar a Java en hardcore para conseguir la skin de la montura. Va a estar picado. Couple other quotes here. Last bit was he said, as far as the idea of making everything free forever, I don't think that we're going to be going down that direction anytime soon, but this is a live service game and we are going to continue to listen to feedback from the community, and honestly, our goal over time is to make the best game possible, so whatever we feel best for players, yada yada yada. When it comes to the respect stuff, I think too expensive is just... No, Jofi, no te preocupes. I feel like they need to make sure they don't make it so prohibitive that someone feels the pressure to re-roll a character just because they find a new item that makes them want to try out a new build. Because honestly, who's got No, I won't allow it. I won't remove it. well, maybe we do. We're RPG players after all, and MMO players after all, so we got plenty of time to game. But and beyond the exclusive class fantasy, I assume one of the big reasons why they want to put limitations on respecing, and I think this is understandable. Vamos a dejar por matar a Fede, cosa. Constantly changing specs in various activities, so that like they got a spec for Nightmare Dungeons, and they got a Puede pasar, Kratos, puede pasar que no lo hagan tan exagerado, sí, tiene sentido. spec for world bosses, and then they got a spec for PvP, and every time they go between focusing on those, they feel the desire to change up their spec completely, which, as we know, will take a bunch of time, unless, of course, they do templates, and maybe that is an answer as well. If they want to keep these restrictions, or not constantly swapping things around, it would be great if they had, like, loadouts, right? So if it's like two loadouts, maybe I can have a PvP loadout and a PvE loadout, because I don't want class, especially as we know how long it's supposed to take, how many hundreds of hours it's supposed to take for those. Se pegó. Se pegó. ¿En serio es que se pegó? Classes to eventually reach max level and max out their Paragon board, and it's a big time investment. And at least I know personally, I will probably be sticking to one class this season and just focusing on progressing them as far as possible. And something else I do want to add here and to consider is that one of the unintended consequences, I feel like, of having these overly restrictive respecs is that it puts pressure on players, and at least some portion of the players, to really not mess things up, or in other words, just to copy
meta builds. You have a bad build, and then because you have that bad build, you're punished because it's going to take longer to get the gold that you need to respec out of that bad build, right? And I feel like that's a process. No te deja básicamente tener la libertad de probar cosas. Es cierto. Fede. Realmente a mí me parece bien lo que están haciendo. Lo divertido del juego será durar sus buenas horas farmeando oro y demás. Y lo del pase de batalla, el que quiera que lo compre, después de todo salen cosméticos en el pase de batalla. Nada que dé beneficio contra lo que paga en un pase de batalla. Decime que no entendés nada de diseño de videojuegos sin decirme que no entendés nada de diseño de videojuegos, Arnold. Te quiero, Arnold, pero lo que acabas de decir no tiene ningún sentido, amigo. Te quiero mucho, Arnold, pero lo que acabas de decir no tiene ningún sentido. A los chabones les chupa la pija que vos tengas ganas de jugar el juego, Arnold. Con todo respeto te lo digo, te lo digo de corazón. A los tipos les chupa bien la verga que vos tengas ganas de jugar el jueguito y divertirte. Ellos quieren que vos le pagues plata. Y el diseño está pensado para que vos le pagues plata, Arnold. Aunque vos no quieras pagar el pase de batalla, el diseño está pensado para que cada 3 meses, cuando salga una temporada nueva y ponga un pase de batalla nuevo, vos tengas ganas de jugar con otra clase, que te quedaste ganas de probar esa build con otra clase, con la misma clase que jugaste, y te tiente el pase de batalla con el FOMO, el famoso miedo de perderte algo a través de ese pase de batalla. Es así, no es de mala, no te lo digo mala leche, Arnold, es que no pienses, amigo, que son tus amigos los de Blizzard. Es una corporación súper dura. ¿Te diste cuenta cuando sacaron el Diablo Inmoral? Cuando sacaron ese juego, desbacharon toda su cara real. Ahí es donde demostraron realmente lo que son. Hacía tiempo realmente se veía viendo con lo que pasaba el WoW, los busteos y toda esa movida. Pero con el Diablo Inmoral demostraron su verdadera cara. Es una corpo como la mayoría. ¿Me explico? No les interesa que te diviertas. Quieren que vos les pagues plata. Y uno de estos diseños está ambientado a ello. ¿Me explico? Aunque los desarrolladores de Diablo 4 sean gente quizás re buena onda y quieran hacer un juego súper divertido. Esa restricción es de un ejecutivo. Hace que el juego la gente, para que se siga divirtiendo, cada 3 meses vuelva a jugarlo. Para que vendamos más pase de batalla cada 3 meses. Si no, estás despedido, flaco. Hacé lo que te digo. Es así como funciona y bueno. Arnold dice, el pase de batalla solo es cosmético. ¿Lo ves? Arnold. Alguien dijo que no lo sea, amigo. Orechal, Vertex, se llama FOMO. ¿El Iván? No se sabe, Ramla, la verdad no sé el precio del pase de batalla. Nivel Arnold FE, que me di cuenta del WoW. ¿Dónde pago el pase de batalla? ¿Cualquier? Como todas las compañías en general, claro que. Jimmy, el WoW lo dejé en la temporada pasada, por eso, demasiada guita. Arnold, Krenich, ¿puedo pagar con peras? Sí, se puede pagar con peras. ¿Está bueno el pase de batalla? ¿Te voy a comprar normalmente? No, lo gané, le rompiste el corazón al flaco. ¡Ay, qué chiquito! Ni tan fácil, pero son competitivos que no van a aparecer. Claro, se llama FOMO, chicos. Pero acá todo eso ya lo hemos cubierto, chicos. Es diseño de monetización. Es la famosa caja de Pandora de la monetización. Un día voy a volver a mostrar ese pequeño video que hemos visto acá y analizarlo de vuelta para la gente que no estuvo en ese stream. Van a adquirir conocimientos, boludo, que probablemente los juegos les espanto de muchas cosas y puedan ver mejor todavía de por qué se diseñan algunas cosas en los juegos. Que no implica que el juego sea malo, ¿vale? No hablemos pelotudes. No implica en absoluto que el juego sea malo. Solamente que, como acá dice mi hombre de Buche en este video, esa restricción lamentablemente no está buena porque te están obligando a copiar una build meta y no cometer ningún error cuando te dejan divertirte. Pues si querés divertirte tenés que crearte otro personaje y volver a empezar de cero y volver a grindear y volver a subir y volver a probar otra build porque te cobran tanto, tenés que estar invirtiendo un montón de horas independientemente. Que no está mal, porque ciertamente el gameplay del diablo, que es grindear, matar bichos y lootear. Pero bueno, obviamente como todo, rompe un poquito las pelotas que lo hayan limitado de esa manera. Pero se entiende el motivo. No, Arnold, sin lugar a dudas. Yo tuve FOMO por la skin de Messi en el Modern Warfare 2 y ya ni juego. Mirá, León. ¿Cómo? Ah, mirá Marmed ahí. Qué grande, mi hombre. Pero bueno, son sistemas, chicos, obviamente que están pensados para eso. Estos tienen marketing psicológico, todo resarpado. O sea, todo en otro nivel, no es tan duro como dicen, bueno, pues no, todo psicológico, todo un marketing todo resarpado, o sea, tiene un análisis súper corporativo, todo. Claro, pues, bien. At least for some players, especially players who are limited on time, will only go through once or twice before they just end up going online. I know there's a whole portion of the player base out there who say, I will never copy a build, and that's just, you're not really playing the game. I like playing the game because I like the physics of playing the game. The part of the game that I don't care so much about is spending hours
hours of trial and erroring things and trying different things to see if they work, and then if they don't work, going back and spending hours trying different things to see if they work. I'd rather just have someone else who spent those 10, 20, 100 hours figuring out which build is ideal for whatever particular activity, or for a well-rounded build, or for whatever my goals are, and use the time that they set, like a vampire, sucking the time out of them and using it for my own benefit, and just get to play the game and do the part that I like, which is clicking and moving around and seeing the stuff, but not just some people are into it, and I think that's great for those that are, but many people aren't, and they just want something that's going to make them. It got stuck. Okay, let's wait to see if it comes back. Feel like they are they have a competent build and they can do things, and not feel like they are hampered. They're like self-hamstringing themselves by trying something on their own and then being restricted. But again, I do need to emphasize that we have no idea how much gold it's going to end up costing, or how long it'll take for the average player to accumulate just by playing normally. I just think it's a fun discussion to have around the design philosophy of respecing and the prohibitive nature of it, or not prohibitive. Where it's going to end up landing, we will not know until release. I know people. Es cierto igual, ¿eh? O sea, todo esto obviamente lo vamos a ver realmente en el lanzamiento cuando lo estemos jugando. De momento no sabemos si realmente va a ser algo que se vaya muy de mambo y que sea demasiado alevoso, o realmente encontrar un equilibrio, un punto medio donde dentro de todo te van a exigir, va a ser medio restrictivo, pero no va a ser completamente, digamos, como que te prohíben cambiarte de figurito, o sea, que te lo hacen tan irrealista que no lo pagan ni en pedo. Sante querido. Llegué para el Chupi, Colo. Bueno, yo estoy terminando mi primer vasito 40-60. Con el killer querido. No, Ranger, no fue. Te sentaste en la tota con las reglas. No fue. Or like dissecting the amount shown for respecs on various videos and streams, but there's a decent chance that this could or already has changed before that final 1.0 patch and launch. So we'll just have to see where it ends up settling. We got PvP, and it's going to be hardcore. Hardcore mode, of course, refers to the variation of these games where if your character dies for whatever reason, it's done. It is dead for good, deleted, see you later. Confirmaron que el PvP, chicos, en modo hardcore también es PvP full loot, o sea, PvP full loot, perdón, hardcore. O sea, es PvP hardcore. Si te morís en hardcore haciendo PvP, tu personaje muere. Está medio pocheski eso, me parece, pero bueno, imagino que tiene sentido. De última, con tu personaje hardcore no vas a hacer PvP. Kela dice, ¿cómo se comprueba 60-40? Kela, ya lo vas a anotar. Estoy con todo el hype para la escuelita de 6 horas en el lobby. No creo que va a que sea tanto, No creo. Si en el lanzamiento free to play no fue tanto, imagínate. Out of there. Blizzard has confirmed that this will apply to the game's PvP as well. So if you go into Fields of Hatred with a hardcore character, your character dies in that PvP arena to another player, it's dead because you're playing hardcore. Maybe it doesn't seem like a surprise, but there was some consideration that maybe they would make it so that you could freely PvP, and then the hardcore element would only be attached to PvE. And there was also precedence for this thought because a few... Che, Nora, ¿qué pasa? ¿Incompetente? Convino pasó. No, incompetente. Years back, in an interview with Mr. Llama SC, Blizzard did state that PvP deaths in hardcore would not result. Eso está regla de la hueá buena. Y Sirmen, la verdad que si jugás en modo hardcore y llegas a nivel 100, no te acercas a un campo de odio, boludo, para que te mate un chabón y pierdas tu personaje ni en pedo. Result in permanent death. Clearly, that has changed. In general, I'm okay with this, at least in theory, because it's hardcore. Hardcore players. Claro, Gratos. Saludo de que quizás pasan de hardcore a estándar después de morir. Supuestamente, Sante, directamente te morís y tu personaje queda como en el salón. ¿Cómo se llama, chicos? No es Hall of Fames. Eso tiene otro nombre. Hall of... No me acuerdo cómo era el pinche nombre, no me lo acuerdo. Pero no, Sante, tu personaje simplemente muere. No es como el Path of Exile que vas al estándar, directamente muere. Claro, el POV. Cabaret, ya es Salón del Recuerdo, claro, el Hall of Memory. No me acuerdo. No me acuerdo. By someone else. But then you've got things like server issues and glitches. No es fake, no es fake. Hackers, which, let's be honest, they're hackers. La World Hardcore Major Tournament, el torneo de los hardcore al 100, pagará millones.
hackers in just about every major game. There are going to be hackers in Diablo 4. It's almost... There will be hackers. Dying to that would be abysmal, and it just seems like the risk will far outweigh the reward because of that, especially as players have more and more time invested into their hardcore characters. I think early on it's not so much of a big deal. In fact, to that point, I would love like low-level hardcore PvP. I think that sounds amazing to me. I do wonder players into certain level ranges, so maybe they make it so that they could do like level ranges of 10 as you're working your way up to max level, and they could just together. So players from 10 to 19 will all play and only show up in their particular instances in the Fields of Hatred, and then players 20 to 29, 30 to 39, etc., etc. Sort of like how World of Warcraft does their battlegrounds. That would stop people from dealing with high-level characters, characters, people just way more powerful than them. Now, it's not going to address the concern of glitches, bugs, hackers killing them in PvP. You know, it is hardcore, so the whole point is high stakes, but I think that balance could be really fun. I know. Esperemos que no haya muchos cheats igual en el 4, sería un desastre, amigo. Así que es un poquito más, sí, te fui totalmente a la mierda. Te fui totalmente a la mierda. Estaría muy mal que no tenga cheaters igual, sería bastante preocupante. Esperemos que el mi hombre de Butcher esté equivocado, boludo. Pues si ya tenés cheater este juego, amigo, se cae a pegar de una forma asquerosa. No, I would do it. Like, I would totally love, like, a level 19 Twink PvP hardcore battles. Like, I think that would be... Bastante millones de pesos seguramente, claro, $20. Qué feo llamarse a 9 dice. No, ¿cómo? Ah, chicos, eso no existe, se lo inventó mi hombre Sirai. Se lo sacó de la tuna. I really do, and that's something that I would personally engage with. But if I'm playing hardcore and I have 100 hours in my character... ¿Qué me importa los cheaters en un juego PvE como el Proto de Diablo 4? Jesus, me importan, boludo, porque vos estás grindeando una bocha. Aunque no quieras participar del ladder, no quieras participar del ladder, quién llega primero a tal cosa, lo que sea. Que no te importe nada de eso. Lo que sea. Si vos estás jugando un juego, estás durante una semana entera, todos los días, 4, 5, 6 horas más o menos, se paran en la misma morra con un enfermito en la cabeza, tiene un pibe, boludo, con un solo botón, con una tele, todo lo que está en la morra, incrementa la chance. Lo que vos hiciste durante una semana, durante 6 horas, el pibe lo hizo durante 10 minutos cada día de esa semana. Él estuvo 1 hora durante la semana y vos estuviste 40 horas durante la semana. Y vamos a molestar un montón. Se llama valorización del tiempo. Pero te equivocado en todos los sentidos y todo el mal. La verdad es que ni me voy a enterar, ni me va a afectar. Jesus, tenés razón, igual, al final del día es un juego para jugar solo. O sea, no estás equivocado, es cierto. Pero aún así no deja de existir, boludo. Y más en mojar con niebla. Pero aún así no deja de existir esa sensación de decir, che, estoy jugando un juego minado de pelotudo de mierda, están busteándose mientras yo estoy acá matando bichos con un salame. Ahí es donde empieza el conflicto. Es lo que le pasó a otros juegos. O sea, generó un conflicto bastante delicado de la baja. Chicos, me echo un cloro, me preparo otro permet. Seguimos jugando. Miralo, ¿qué haces, Ricky? Curioso. Pernuco, poderoso, no bueno. ¿Alguien más va full druida? ¿Te gusta mucho el druida, Santa, vos? Está bueno el druida, boludo, a mí no me disgusta. Lo encuentro que para la beta no te lo recomiendo. Para la beta del 12 al 14, si querés sacar bien la skin de la cultura materna Java, tengo una clase que tenga por lo menos la especialidad de la clase bloqueada a nivel 20. No creo que la hayan puesto para que el druida lo consiga a nivel 20, porque solamente tenés el acto 1 y creo que eso lo conseguís en el acto 2. ¡Qué grande, me Epi, papá!
Me la regalaron, cobayo. La campera me la regalaron hace un montón de tiempo. Yo no soy de ese equipo. Lo único que miro es el mundial, ¿viste? Algún acontecimiento relevante como la Copa América o algo así, pero no miro. Me gustan todos los deportes. O sea que fui deportista así profesional durante la mitad de mi vida. No suelo mirar. Gracias por el dato. Perdón, chicos, ya casi termina el video. Eso es lo que hace Patofacer, justo lo que estamos hablando. Que en vez de borrarte el personaje para siempre, te lo mueve en modo estándar cuando morís. Yo creo que sería un poquito más copado, francamente. But not just have their campaign. So we got confirmation that the campaign will be roughly 35 hours. ¿Qué clases te recomiendo para sacar todos los chiles en la beta? La verdad, hombros, hechicero o diamante, todos están totalmente. Y a pesar de que los hayan balanceado, van a decir, aunque el bárbaro le dio mucha resistencia, vamos a preparar adelante de traba y cagar la misma. Con otro cafecito, Martín ese vaso de fermento 40 60 minutos. Ya vas a empezar a meterlo con ¿vio? Refucito. Buen sábado, chicos. Para ti, para todos. Hola, Martín. 30 to 25 if you're skipping all the cutscenes. Piensen que yo el otro fin de semana, chicos, los 2 fines de semana del acceso anticipado y la beta abierta, le metí 70 horas en total entre los 2 fines de semana. Y probé todas las clases y todas las llevé al 25 y a todas las equipé full legendario. Por lejos, el hechicero y el necromante literalmente ni siquiera tenía que jugar. Me cagaba de la risa. Bien, Adene, ¿vos cómo estás? ¿Qué pasa con Lea, papá? Qué grande el osito, ya está todo hecho. Dongo, vamos a ver el look real, el drop real. Ambas, Martín. The max character level of 100 is supposedly going to be taking around 150 hours. So quite a significant amount of time, and probably something that not most people are going to get. ¡Oh, el chiquito negro! That's a big round. ¿Qué es eso, Galacro? ¿Qué es ese Spender 7? ¿Qué es eso? ¿Qué sería? It is over the course of 3 months. ¿Es un Still juego? a lot of hours. It's a lot of hours to have to sink in every day and every week. For most people who don't just game for a living or who just don't do anything but game and don't do much else in their free time. So, but it is kind of cool here. We'll have to see if that 150-hour mark is a true estimate or if the various farming methods, the XP farming that the player base will certainly find, cuts that in half potentially. I mean, honestly, if I know gamers, and I do, you know, I've been one my whole life, when the developer says something takes 150 hours, they're talking about like developer pace, right? They're talking about like casual player pace. And the hardcore dudes step in 50, 60 hours. I'm just throwing out random guesses here. Who knows? But man, you can just find just the most egregious like XP farming exploits. We will. Don't you worry, we will. It's worth noting as well. Claro, acá lo que está hablando, chicos, es lo que hablamos el otro día, que las personas que trabajan en el proyecto de Diablo 4 de Blizzard salieron a poner una vara. Porque la gente estaba re flasheando. Primero que había gente malogrando, digamos, la idea del género del juego, que le metía elementos de MMO, viste, trataba como de meterle ese acrónimo que todos sabemos que la idea va por otro lado. Y se generó como una confusión de que el juego, digamos, era un juego infinito. Entonces salieron los productores de Diablo 4 a decir, o sea, los desarrolladores a decir, chicos, el juego tiene un comienzo y un final. Blanca. Tienen 150 de horas de vicio a pleno. Disfrútenlo. Esperen las expansiones, esperen la temporada a ver si quieren volver a jugarlo. Gracias. Me explico, porque la gente estaba, digamos, como generando una expectativa irrealista, que eso después obviamente explota contra la gente que trabaja en el juego, contra las reseñas, contra todo lo que tiene que ver con la sensación del juego. Y obviamente está bueno salir a decir, che, flaco, estás flasheando. No va por ahí. Tranquilo. Salieron a hablar de eso y acá mi hombre Butcher dice que en realidad esas 150 horas que promedian los desarrolladores se quedan como muy grandes, o sea, como mucho, que es más para un casual, un desarrollador que juega un ratito nada más, y que un jugador un poquito más hardcore, un jugador un poquito más tryhard, probablemente la corte a la mitad esa valorización de tiempo. La verdad que no sabría decirte si sí que no. Habrá que ver realmente cuando estemos jugando cuánto tiempo nos toma, pero bueno, yo creo que el juego tranquilamente tiene 200 horas de vicio copado, y ya después, bueno, se vuelve un poco agotador porque estás haciendo lo mismo una y otra vez como un dementillo. Insisto, chicos, hay gente que juega al Diablo 3 y lo único que tenía el Diablo 3 era hacer las grietas, la rift, y la gente se queda haciendo rift una y otra vez durante un montón de tiempo, ¿saben? Quedaron entre gato loco y por eso Blizzard nunca mandó una actualización, nunca hizo una verga, no hizo la expansión porque el juego estaba dead shit. Pero había gente que tenía ese nivel de tolerancia y locura
en el Diablo 3. No me sorprendería que en el Diablo 4 pase lo mismo. Como tiene un poquito más de opciones, o sea, no es tan cortado a una sola cosa, tenés un poquito más para hacer, puede que la gente lo quiera un poco más. Así, es como tratar, digamos, de escarbar abajo, o sea, es como escarbar en un barril que ya no tiene nada, ¿no? Te estás rasguñando el fondo. Es un jueguito de terror, no lo conocía, ¿no? No lo gané, hoy prohibido tocar el CS. Mirá lo que hiciste. Igualmente mis hombres de tele, cuando dijeron que el juego se retrasaba hasta octubre, les creen hecho. Nivel 25, aparentemente chicos la montura la conseguimos en nivel 25 en el nivel 4. En el acto 2, apenas arranca el acto 2, en nivel 25. Creo que soy muy generoso con las 200 horas, yo pienso que si no ya estás entrando en medio bucle. No sé, habría que verlo ya. El miembro de Witcher 3 decía que eso es en realidad la versión demasiado Sí, nothing really significant here, with the exception of about around the 3-minute mark specifically. Nah, Fede, todavía tenés toda la campaña por delante que está divertida. We saw a little glimpse of Skip campaign. Es como la temporada, o sea, puedes esquipear la campaña, eso está bueno. It has been confirmed that this is a feature. After you complete the campaign the first time, you will unlock the ability to access any future character. And I do believe it was also confirmed that this will apply to seasons as well. So leading up to the first season, you finish the campaign, and then once you go into season 1, you'll have to play through the story campaign again, and you'll just basically be leveling in D4's version of adventure mode, where you'll go out and do whatever activities you want for resources, for fast experience farming, or whatever. No, se te fue olvidado, what the fuck. Hicimos justo le salió una palabra media como jugada rara, ¿viste? Como shock socks. Tiro ahí. Yo necesitaría completar la campaña una vez. Sí, obvio. Se acaba de confirmar, de hecho. Se va. Breaking down cold, fire, lightning, shadow, utility. They talked about the special monsters, they talked about rare spawns. They also briefly touched on world bosses, real basic stuff. Just talking about what's new to the Diablo franchise. The camera seems back. They got health bar breaking, changes, stagger bar. They talked about the treasure goblin. Real simple, like most of them. They also released a new class. And then the final big thing, of course, that's happened over the course of this past week is we learned that there's going to be another beta taking place. They're calling it Slam beta, so expect things to not function properly. It's going to be running from May the 12th to the 14th. We're going to have all 5. Otro de los motivos, chicos, por el cual no quiero abrir temprano el día del lanzamiento de esta beta. No solo porque el acceso anticipado y la beta gratuita abrí apenas una hora antes, inclusive de que abran los servidores, y me quedé 17 horas el primer viernes y el otro 15 horas. No solo por eso, que es una locura total, porque ustedes están libres de lunes a lunes 6 horas como piso. O sea, que nunca corté, o sea, nunca tomé un descanso de esa locura. Y en paralelo, esto que comenta el chabón, que al ser un server Slam y haber estado distanciado por un periodo de tiempo consistente, digamos, de la última beta abierta a esta tercera abierta, también puede estar gratis para todos, muy probablemente los servidores estén todo el primer rato. Entonces, no quiero vivirla mal y directamente abro el horario tradicional, que va a ser un poco temprano, pero no creo. Horario tradicional, abro vamos a trabajar con un micromante, lo que la llave y lo hacemos para que llegue aquí. Disfrutando, viste, el chill. No habrá nada más en la vida como hacer rutitas de cofre de New World. Y Kratos, bueno, las rutas de cofre de New World, chicos, son el ejemplo perfecto de cómo pegarte, digamos, una buena patada cerebral y tratar de disfrutar con lo poco que te ofrece. Eso es así. Es pegarte una patada en la cabeza y decir, voy a disfrutar con lo poco que me ofrece. Se intentó. Ese class is available. They changed it from a level 25 cap to level 20. And it's going to have all the other save content. Lo disfrutamos donde pudimos, chicos. Era lo único que podíamos hacer juntos. Era lo único que podíamos hacer juntos.
Shafa world boss, although thankfully he will be spawning much more frequently than he did in the last test. And there's going to be a new cosmetic reward for defeating a Shafa at level 20. Even if you played the last beta, there is a new reward, so if you want to use that, be sure to hop in and check it out. And that pretty much does it. That is a recap of most of the major news that have come out in the past like 7 days or so. I'll probably keep on doing this here on the main channel. Al contrario, Chamito. Ahí por lo menos tenemos más actividad. Eventos de PvP de mundo abierto distintos, vías de negociación, bosses, un montón de secuencias de actividad sin migración de jugadores. Ahí va a estar distinta la ser mucho más variada y más yo me imaginaba que hacía la ruta de cofres juntos porque me cargaban 20 personas de las 400. En serio, Ranger, claro, no tiene nada mal, si no siquiera podía ver que estaba compañero. Mirá su ver. Allá va. Mirá, chiquito. Ah, por allá va a decir por el boss. Fede, sos el compito. A mí, que sea por eso, unas mutaditas, mirá, así. And we have covered some of the other updates that have happened over the past few weeks. I know there hasn't been much deeper discussion here on this channel. Check out our other channel if you're interested in getting some of the more nitty-gritty stuff there. But going forward, I will be doing a lot more. Stay tuned for that. But that does it for this video. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed it, and I'll see you in the next one. Buen video, chicos. Buen video también de mucho. Buen video. Ok, siguiente tópico. Se pica lo que se da. ¿No le gané algo contra Liberty? Sí, de hecho tengo aparcado un reportaje. Todavía no llegamos a ir reales. Paciencia. Estamos en Chupestrino, ¿no? Bienvenido, buenas noches. Chicos, a ver. Primero que nada, como siempre, la movida peluda y peludota y peluderda todavía está por verse. Hoy es sábado, en horas nada más, en una hora de hecho, 58 minutos para ser exacto según mi reloj del sistema operativo, arranca el domingo por la noche, lunes por el mediodía en Sur Corea. NCSoft con su nuevo canalcito de YouTube quizás libera algo ricolino para ir viendo. No lo sabemos. Es una posibilidad. Luego lunes se picotea la Pariflorla y Amazon Games Studios tiene toda la primera semana de mayo, a partir del lunes 1 de mayo, para revelar si van o no a hacer una beta occidental. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente quieren hacer una beta occidental para recaudar feedback, no para estresar los servidores y probarlos, que también puede pasar por eso, se puede traer tiempo, tendrían que hacerla casi que en simultáneo, si no el feedback se queda como disparejo, en paralelo, digamos, a destiempo, y ya están modificando los valores de lo que le dejó el feedback surcoreano, por un lado. Así que ahora vamos a indagar un poquito más en eso, chicos. La charla de Tron Liberty, como cada noche, la tendremos en la brevedad. Solamente le doy un pequeño teaser, digamos, de ese pequeño detalle que lo hablamos ayer por arriba, pero para quien estuvo ayer, más o menos tiene una idea de cómo van los tiroteos. Ahora, Jagger, Sur, Rana, Kratos, Dogon, Dora, pero el lunes es feriado en USA, es día de conmemoración de los caídos de la guerra. Jagger, bueno, detalle a tener en consideración, Jagger. Detalle a tener en consideración. Habrá que ver qué se gestiona allí. Arrocito. Bien, chicos, muchos ya se habrán dado cuenta, yo se los calé hace mucho tiempo ya, la gente, chicos, que consume contenido regularmente y está al día con toda la información del mundo de los videojuegos y también de los MMORPG, sabe que este cal yo ya lo hice hace tiempo, en primera instancia cuando se empezó a rumorear de boca en boca lo de la idea del Counter-Strike 2. Hoy en día, sin siquiera haber salido el juego, ya habrán notado como mucha gente empezó a arrimarse al mundo de Counter-Strike, a hacer sus movidas para conseguir skins, a hacer sus movidas para cubrir un poco del juego, como para tener algo previo. Y ya habrán notado justamente como de la nada todo esto empezó a tomar cada vez más y más fuerza. Ni hablar obviamente cuando sale el juego va a romper la internet. Este video, chicos, me lo pasó ayer, si mal no recuerdo, déjenme ver quién me lo pasó porque quiero decirle gracias porque es un video increíble. Jalinka, que creo que Jalinka recién entró y había roto una regla, el boludón, y se sentó en la torta. Jalinka, gracias Jalinka. Jalinka me mandó un video, chicos,
que es este. Vi solamente 5 minutos de video y dije, wow. 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 Y storytelling, o sea, la forma que cuenta la historia de este chabón, 10 de 10. Hype, 10 de 10. Material, 10 de 10. Ojo al piojo pelada de la gallina, porque este video tiene un pintón de la gran 7. Are you motherfucking ready? Es grosso, chabón. No lo conocía, chicos. Fíjense, no estoy ni suscrito al canal. Me lo mandó mi hombre. Me voy a suscribir solamente por eso. Petir, Kratos, Hera, it's time to the showtime. Terrorists. This is the Allahu man here, and recently Valve announced Counter-Strike 2 in the most Valve way possible, with a single tweet that said Counter-Strike 2, and a video about new smoke grenades. This in and of itself was enough to light the internet on fire as sweaty op users flooded the streets. After many years of anticipation, Counter-Strike 2 is official. Valve Time is real, man. Check out this clip from 12. Ya empieza así el video, decime si no te rompe la cabeza. Ya empieza así el video, decime si no te rompe la cabeza. God, amigo, God. Years ago. When are you going to release Counter-Strike 2? We have to ship Portal 2 and then we have to... Dale, Gabe, dame la cajita, que no me cae nada. Deja las hamburguesas. Ship Dota 2 and then we'll worry about Counter-Strike. But are we going to... ¿Qué? See it or not? I can't say. And just a couple weeks ago, CSGO had over Sherba, 1.5 million concurrent players, beating the game's previous record of 1.3 million, which was set during the height of the COVID pandemic, when everyone was stuck inside and had nothing to do but play video games. How is this possible? Global Offensive is almost 11 years old, and somehow it's still breaking records? This game is a remake of a remake, and somehow it remains the top dog of first-person shooters. Love it, hate it, or feel completely indifferent, I think everyone is amazed by the continued success of Counter-Strike. Eso que dijo ahí, chicos, es la frase que define en toda auditoría valor y contundencia la situación. Literal. Lo odies, te guste o seas completamente indiferente, nadie puede no estar sorprendido por el éxito continuo del juego. No tiene sentido, amigo. ¿Cómo mierda pasaron 400 años, boludo, y del Half-Life pedorro, todo pocho que usaron para hacer el motor gráfico de Quake, un mod de Counter-Strike, y hoy en día es lo que es, boludo? Hace 50 millones de dólares mensuales solamente en cajitas esta verga, amigo. Es el WoW de los FPS. Más todavía, te diría, Sobaco. Más todavía. Habría que hacer una comparativa de cuánto dinero recauda WoW y cuánto dinero recaudan estos hijos de puta robándote con el casino que tienen en el juego. Es un hijo de puta, amigo. Yo me estoy poniendo Skype y te tira esa, el hijo de puta. Acá en Crucene. Why is it so successful? Why has Counter-Strike really managed to grow? Ya me dio ganas de jugar el CS con este video. Es una locura, lleva. Es como League of Legends, hacer un modo de otro, hacer el juego más jugado del mundo. Claro, exactamente, amigo. Exactamente. O sea, es algo que no tiene sentido. Completamente demasiado. Sentido. Chicos, me voy a echar por el... La realidad es que... 秘伝図展開 Querido. ¿Qué pasa, mi Niro? ¿Cómo está, Niro? Buenas noches, chicos. Tengo un con el cable que voy a tirar toda la verga, boludo. Ya me estoy poniendo medio feo, chicos, voy a tirar toda la pija. Gracias, Román, por el follow. Bienvenido. Perdón, Román, que no te dije nada. Justo fui a echarme un clorinte. Bienvenido, Romancín. Bien, chicos. La calentada, Chimi, Niro. Pichito, ¿cómo estás? Yerba. Piquete, chicos. Despite how little it's changed over the years, how did this tactical shooter rise to prominence, and why has it maintained such a firm grip in the FPS genre? I had to know. I had to
soy Vichy. ¿Cómo estás, Vichy? ¿Todo bien? Exclamación hace cuánto, Vichy. Exclamación hace cuánto y lo tenés. Mirá los Vichy como pide, papá. Mirá los Vichy como pide. Bienvenido de vuelta, Vichy. ¿Cómo estás? Chivito, Armen. Qué bien que te lo ven. Qué bien que te lo ven. ¿Qué onda, Belín? Bien, Vichito, ¿cómo estás? Tiro, Chivito. Soy que te comenta los TikToks. Gracias, Vichy, en serio, mi amor. Es mucha adrenalina, amigo. Es mucha adrenalina. Sí, mire cómo le va. Creo que, chicos, es exclamación hace cuánto y exclamación follow age. Creo que son los dos que hay, chicos. Creo, puedo estar equivocado. Vale. Le voy a dejar el ad, chicos, porque el John tiene un nivel de edición estúpidamente bueno. Parme. Ay, qué chiquito, bichito. Ay, qué chiquito, bienvenido. Te quiero mucho, Nino. Bushel of lettuce. HelloFresh sends the ingredients and the recipes directly to your doorstep, and you can customize your preferences for what type of food you like. It also gives you an opportunity to experiment with cooking and try things you might not have otherwise, and further expand your culinary skills. It'll definitely save you money in the long run as the pre-portioned ingredients cut down on waste. Put down a cheeseburger and start eating healthy, amazing meals by HelloFresh. Use my link or go to HelloFresh.com and use code Axman APR50 to get 50% off. And the first box will come with free shipping. Check the link in the description and pinned comment, and thank you HelloFresh for sponsoring this video. I feel like even the most popular games and genres eventually fall off for some reason or another. Trends are always changing, right? Take StarCraft 2, for example. In its heyday, it was pretty big competitively, but real-time strategy games have more or less been replaced with MOBAs or MMORPGs. I'm still waiting for Warcraft 4. It's never gonna happen. StarCraft never sucked necessarily, but people's interests change. Or think about 3D platformers in the N64 era, the motion control craze with PlayStation Move, Kinect, and Wii, zombie games, battle royales, advanced movement. Counter-Strike has survived and thrived. Re cuidar el alto juego, Hola, Norman. Claro. Soy yo, tu único espectador. Durante años he estado creando cuentas para que creyentes para una audiencia libre. Gracias por lo que me sacó, te quiero mucho. De todas mis cuentas para que veas que es verdad. ¿Cómo estás, grandote? Buenas noches, peso de puerco, buen fin de semana. Mira el Ringax ahí, Carlito. ¡No! El Team Fortress 2 era todo juegazo, Pablo. Lo grindeé, no sé qué cantidad de horas tengo, pero lo grindeé. After I master the Holy Blade, I will go after it on my own. No, we have other about that. Well, there's also Danger Zone, but apparently we don't talk about that either. Here's a great example. PUBG. It's the only other game to have a higher concurrent player count than CSGO. However, in the long run, CSGO has retained a larger, more consistent audience than PUBG. I mean, granted, there are more popular franchises like Call of Duty and whatnot, but this type of longevity, I mean, there's nothing else quite like it, in my opinion. Counter-Strike's success and popularity is nothing but a pure anomaly in the video game industry. It's a juggernaut, but just how popular is it? I mean, you really don't need me to tell you. Just for some perspective, let's go over some fun numbers. So the YouTuber Anomaly made a video going over some data, and he says that Valve makes $54 million per month on CSGO cases, on average. While Dexter... 54 millones de dólares al mes con la caja del CS. $48 millones de dólares salió a comprar la publicación de Eternal Liberty. Toe reports that all the recent buzz on Counter-Strike 2
Demencial, amigo. Liquid. Tengo que ver otro copypasta ya, grandote, sí. Fijo. Shadecito, chibi. Holy shit. Ay, qué chiquito Shade. Lo que hace Fernuco de yerba. No, Lortex, las reglas del chat. Pelotudo. Pero sí, lo sabemos, Lortex. Has generated over $100 million in case sales in just the last month. This is a journey into money. Like, what the fuck, man? Can I get some of that money? Valve, pay my rent, please? No doubt many are trying to unlock the most valuable skins before everything moves over to CS2, because who knows how the market is going to change. In 2018, the game made over $400 million in revenue. The average monthly player count borders between 31 and 37 million. Counter-Strike not only makes a shitload of money through arguably unethical means, but it checks all the boxes Totalmente de acuerdo, ¿vale? Los medios son muy poco éticos. Es un loot box, es un gachapón. La forma más sencilla de resolverlo hoy en día con los juegos que están saliendo y la popularidad que toma el Genshin Impact y demás, es un gachapón. Es completamente o sea, de una dudosa ética, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero in every other category, high viewership on Twitch, popular views on YouTube, esports attendance is usually sold out. Even when there isn't a tournament, viewership on streaming platforms is consistent. No, experimentas high. With its major championship tournaments, Valve offers prize pools up to $2 million. Bueno, no es peor, los gachapones tienen pista acá, no te das. On esports charts, CSGO has the second highest overall prize pool payout and the fifth highest all-time season current viewers at 2.7 million. God damn. CSGO in particular is such a competent, technically sound game that one of the biggest changes Valve is making is with smug grenades. In business, there's only one thing more important than make it better, and that's don't fuck it up. Valve hasn't fucked it up. Most Counter-Strike fans don't seem at all concerned that CS2 might play and feel almost identical to Global Offensive, and that's the point, they could care less. It's the same thing when Dota 2 came out. It was basically just an overhaul of a pre-existing game with minimal changes. Acá es donde no estoy de acuerdo con el chabón. Con todo lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, desde que se empezó a rumorear la idea del CS2 hasta que se confirmó, y lo que hemos visto, digamos, a través de la beta limitada del CS2, definitivamente el juego tiene un montón de características nuevas. Hasta el movimiento, el recovery, los sonidos, todo, o sea, tiene un montón de cosas nuevas que definitivamente no es solamente, digamos, como una, qué sé yo, revisión de características generales de ya existentes. Es una mejora general del juego. One last thing. While looking on SteamDB, I found what is probably the most mind-blowing. Sorry, déjeme tocar. No, un chiquito verde. A diferencia del Genshin, es una serie verso visual. Ya, acá justamente es la idea. Es un poco competitivo. El Genshin es un poquito para conseguir wifi. Claro. Es que chicos, es un juego competitivo. Imagínate si una gente te da una ventaja. Sería el primer juego de la historia que estás jugando. ¿Cómo se llama? El Operation 9, puede ser. El Crossfire. ¿Cómo se llama estos juegos, chicos? El Suma. No me acuerdo cómo se llama estos juegos. Era una garcha pay to win. Chicos, el Counter-Strike, obviamente. Pero bueno. Mi Dotita, Repeat Operation 7. Ahí lo tenés, pero. Claro. Cortex. Zula, Marnet. Crossfire, Zula, Operation 7. Ahí lo tenés, arriba. ¿Cómo lo jugamos, ¿Cómo jugamos ese juego de mierda, chicos? El ABA. El ABA también estaba. Exactamente, Felipe. Marmet. Buenos, divertidos, distintos, buenos FPS, pero extremadamente pay to win hasta el objeto. O sea que la esencia duraba hasta que te das cuenta que el juego, si ponías plata, era Jesús. Sí, Marmet. Las balas pay to win con más damage de diferentes colores. Williston. Falta, querido. Hablando de waifu, leí el título que un ejército ponja tiene mascota, un furrito, y ya te este planeta se está yendo a la mierda. Sosa. Marmet. Final Piro. El León. Chibi. El Crossfire jugaba yo también estaba bueno, mira. Kevin. Qué locura.
This, of course, depends on the time of day, but when I checked around 6 p.m. on a Monday, there was 4.6 million people playing video games on Steam, and CSGO had a player count of 648,000. So if you whip out your handy-dandy calculator and crunch the numbers, this equates to roughly 14% of Steam's active player base was playing CSGO. There are over 10,000 games on Steam, and just one hold 14%. This is the largest digital distributor of video games on PC. It's just fucking insane how popular this game is. So how did we get here? Well, despite its massive insurmountable success, even Counter-Strike had its humble beginnings. The release of Half-Life, Valve had taken the world of FPS by storm. Many fans will quick to create their own mods and custom games. Wonder where this is going? Counter-Strike began as a mod for Half-Life. Las reglas sin se las tenés en la parte de acerca de abajo, en lo que Jimmy, Fede, me dieron Nova 3 en el CS, Kevin, bien ahí. Yo sigo Plata 3 porque me toca cada team, boludo, me meten la tula por la boca. Esperemos que pronto metan el nuevo sistema MRS del Source 2, boludo, que tiene el Dota 2, que solamente cuenta el... Jalita, ¿cómo estás? Sí, Jalita, te agradecí. De hecho, le conté al chico que me lo pasaste vos antes de ponerle play. Jalita, ¿todo bien? Buenas, decírselo, que buenas noches, buen amigo. Cuando League of Legends me encuentro irrevolado. Mirá la J, papá. Disfrutá la J, disfrutá la partida. Developed by Newly and Jess Cliff. The original Counter-Strike would see its fair share of betas, slowly gaining an audience with each new one. The creators actually had to beg people to try the beta out so that they could get feedback and make adjustments. Early on, we had to beg people to help us out. Even just to get playtesters, we had to beg people, hey, do you want to come play our mod? A lot of people would be like, no thanks, not interested. So we just kind of put it out there, thinking, you know, a couple hundred people might think it was cool. By the time Counter-Strike's audience was done, it was around about to hire Jeff to work on the mod full time, and Valve would acquire the intellectual property. And the acquisition of Joe is really power plays in the history of gaming. In a landscape dominated by fast-paced arena shooters like Quake and Unreal Tournament, Counter-Strike was a surprisingly bold take on the... Pasa, boludo, que está re bueno el Unreal Tournament del Quake, pero llega un momento, boludo, que te agarra la... O sea, no sé por qué, boludo, pero no... Llega un punto donde no me prende más. Por eso nunca me gustaron los arcades, por eso no me motiva tanto el Ex Defiance, este nuevo juego shooter de Ubisoft, por eso nunca me gustó el Warzone, o sea, los Call of Duty multijugador. No es que me gusten, son buenos juegos, pero no me llama la atención como para estar jugueado. ¿Sí? Mansion, sí, la verdad es que yo no la chiquita ahí lo tenemos. Its design was the polar opposite of what was popular at the time. It's a format that hasn't gone out of style, unlike Fedora. Min Lee felt that adding rounds and making it a one-time game could create intense encounters and encourage players to work together. Like Nostradamus, his prediction was dead on. The Counter-Strike community continued to grow and thrive. Many of the aforementioned arena shooters may have seemed daunting to players. No, sobre todo mal creepy. Shooters and PC games, but Counter-Strike was extremely simple and accessible, and it was this simplicity that drew attention. Because it was hard to master, it drew an hardcore gamers too. The modern setting of Counter-Strike, terrorists against counter-terrorists, also made it stand out from the crowd. When most other shooters, including Half-Life, had a more sci-fi setting, the release of CS 1.0 saw the beginning of the game's competitive scene. Back then, it was a pretty big deal. The final major version of Counter-Strike, 1.6, created a huge surge of interest in the game and began what many believe was the first golden age of Counter-Strike, and the birth of modern-day esports. Una almohada entre la tula y el abdomen para que yo no se le reventase la vejiga que no se tenía ganas de agarrar o algo así. Esto es literalmente, boludo, la vejiga del friquismo, boludo. La viciada que se estaban pegando.
Vieron un amigo en el techo, amigo. O sea, ¿qué carajo estaba pasando? ¿Qué carajo estaba pasando? Aparte, ¿cómo vieron la acostumbrada para jugar así, amigo? Yo estoy así 30 minutos y no siento mal los brazos, boludo, como me baja la sangre, boludo. Kratos, Casito. 2001, and it offered a prize pool of $150,000. Pretty substantial for the time, and every year since then, the series has had countless tournaments. Counter-Strike struck gold. In many ways, it pioneered esports in competitive gaming and set the gold standard for what tournaments and events should be like. The success of its early tournaments would set the tone for years to come. But 1.6 wasn't the only version of Counter-Strike. We're going to talk about the versions nobody really cares about anymore. With the rising growth of consoles and Xbox Live as well as the unprecedented success of 1.6, Valve saw an opportunity to bring Counter-Strike to console. Would you look at that? I still got my copy. What the fuck is that? The #1 online PC action game in the world. Now on Xbox. The results were interesting. Visually, the game looked worse than 1.6, but I remember having a blast back in the day, and the game sold well enough for what it was. If anything, for console... Okay. Eso no sabía. Weren't big into first-person shooters on PC. Kevin. Put Counter-Strike on the map, and it did mark the introduction Yo tampoco, Costa, no sabía eso. of bots to the